¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Hoy toca bizcocho de avena y plátano con chocolate. Oat and Banana Chocolate Cake. O algo así. Y esto es lo que voy a usar hoy. 120 gramos de avena. 250 mililitros de leche desnatada. 2 plátanos. 2 huevos. 35 gramos de cacao puro en polvo. Un puñado de levadura en polvo. 40 gramos de avellanas. 40 gramos de almendras crudas. Una naranja. 50 mililitros de leche desnatada y 85 gramos de chocolate. Y con todo esto, al lío. Para empezar, me pongo con los plátanos. Los voy cortando con el cuchillo y aplastando con el tenedor, hasta que quede una pasta con algunos trozos sin que llegue a ser puré. Ahora cojo un bol de cristal y echo toda la avena. A continuación, añado la leche bien caliente y remuevo hasta que se mezcle bien. Añado el plátano triturado, lo remuevo un poco, echo los 2 huevos y mezclo para que se integre todo bien. Es el turno del cacao. Lo echo todo, remuevo otro poco, añado la levadura y a seguir removiendo con la espátula. Así, perfecto. Ahora vuelco todo en un molde cubierto con papel de horno. Lo extiendo bien y me pongo con las almendras. Las machaco con la ayuda de un paño y un mazo de madera y cubro más o menos toda la superficie. El horno ya lo tengo caliente a 180 grados, así que meto el molde y lo dejo que se cocine durante 40 minutos. Ahora es el turno de ir cortando la tableta de chocolate. Lo troceo un poco y lo dejo en un bol. Y ya que estoy, pues machaco las avellanas con la misma fórmula de antes. Paño más mazo. Perfecto para desahogarse un poco. Ya han pasado los 40 minutos y mira qué pinta. Así se podría comer perfectamente, la verdad. Pero bueno, yo le doy la vuelta con cuidado de no quemarme, le quito el papel de horno y le doy caña al chocolate. Caliento bien la leche y la mezclo con el chocolate, removiendo hasta que se derrita del todo. Ahora cubro la superficie con trozos de avellana y voy haciendo agujeros por toda la superficie con unos palillos. Toca darle el toque de naranja. Para eso exprimo la naranja y vierto el zumo por encima, para que empape tanto las avellanas como el bizcocho. Ahora con una manga pastelera improvisada dejo caer el chocolate con un hilo grueso y con el filo de un cuchillo voy dando ligeros golpecitos en diagonales cruzadas para un lado y para otro, hasta que quede una especie de diseño como de rombos. Le pongo una rodaja de naranja en el centro y ¡listo! ¡Qué pinta tiene, por favor! Voy a partir un trozo para que veas lo esponjoso que queda. Esto está riquísimo. ¡Ale, a comer! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Este postre para desayunar o para después de comer sienta de maravilla. Venga, que aproveche y hasta la próxima. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues este finde me toca pringar. Necesito sacar adelante el proyecto como sea, así que estaré liado trabajando. Lo bueno es que curro desde casa, por lo que me puedo tomar un respiro cuando vea. Pásate si quieres, que tengo un bizcocho gigante de avena y plátano en la nevera. Me vendría bien un poco de ayuda para comérmelo, que luego me entra la ansiedad y me atiborro. Así que si vienes, evito eso y ya de paso desconecto un poco. No todo va a ser trabajar. Bueno, dime algo cuando puedas. Un saludo.